La mirada puesta en Berlín en la segunda jornada de conversaciones de cara a un avance significativo hacia una resolución del conflicto en Ucrania. Estamos a punto de terminar el año 2025 y, por tanto, a punto también de adentrarnos en un 2026 que podría marcar la pauta de cara a entrar o no en un cuarto aniversario de guerra. 24 de febrero es la fecha clave. En 2022 estalló el conflicto. Quién sabe si en 2026 podamos hablar ya de un fuego que se va apaciguando. Vamos a hablar de cómo están en estos momentos las conversaciones, qué expectativas podemos barajar respecto a estas rondas en Berlín y, sobre todo, las palabras tan optimistas del canciller alemán de Friedrich Merz, que ha dicho que ve la mayor oportunidad en estos momentos para un alto el fuego, la mayor oportunidad desde 2022. Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿crees que es una posibilidad, un alto el fuego en medio de estas conversaciones de paz que están transcurriendo en Berlín? Sí, es una posibilidad. Primero porque un alto el fuego siempre es una posibilidad en un conflicto, a pesar de los intereses, de las divergencias, de las hostilidades, sobre todo en el caso de conflictos prolongados, como está siendo este, que ya lleva más de 3 años. Las dos partes llegan a un punto de estar un poco agotadas. Entonces, por ambos lados, por varias razones, hay, digamos, también un deseo de parar o por lo menos reducir las hostilidades. Luego no sabemos si en algunos casos puede ser pura estrategia finalizada luego a rearmarse, a reagruparse y volver a estar preparado para una nueva ofensiva. Pero seguramente el dato objetivo hoy en día es que ambas partes están bastante agotadas. La guerra ha llegado a una especie de empate técnico. Es verdad que avanza lentamente Rusia a nivel territorial, pero muy lentamente, muy despacio. De momento nunca de manera decisiva. Ni siquiera, digamos, ha podido conquistar toda la región del Donbass, que es la que pide en las negociaciones. Entonces, ambas partes tienen buenas razones por querer llegar a un alto al fuego. Y esto es una razón de esperanza. Dicho esto, el problema es que hay todavía muchas cuestiones no resueltas y, como hemos visto ya en varios conflictos recientes y menos recientes, un alto al fuego no es lo mismo que un proceso de paz. Desde luego, no es lo mismo y esto también hay que dejarlo muy claro para saber en qué momento nos encontramos. Aún así, ha sorprendido el optimismo de Merz, que por cierto también en estas últimas horas ha dejado claro que el objetivo de Putin es un cambio fundamental en las fronteras europeas y de hecho la visión tanto de Alemania como del resto de aliados europeos es que si Ucrania cayera, Rusia seguiría adelante, no se detendría e iría a por más, ¿no? Es un mensaje que también ha calado mucho en el viejo continente. Sin embargo, Merz se ha mostrado optimista en sus últimas declaraciones, al menos respecto a un posible alto el fuego que comenzara el 25 de diciembre con motivo de las Navidades, pero pudiera extenderse para ya dar pie a ese comienzo de una paz. Sin embargo, seguimos, Andrea, también atentos a la presión por parte de Estados Unidos. Citabas ahora la región del Donbass, que abarca las provincias de Donetsk y Lugansk. Por las últimas informaciones de las que disponemos, y son informaciones que parten de fuentes, ninguna confirmación oficial, Estados Unidos podría haberle exigido a Ucrania que entregara Donetsk para zanjar la guerra. Enseguida hablamos del caso de la OTAN, porque parece que esa concesión ya se ha hecho, pero en la cuestión territorial, Andrea, ¿cómo de lejos estamos de que Ucrania pudiera ceder en este aspecto? Yo creo que todavía ahí estamos lejos. Me parece, como hemos dicho otras veces, la cuestión más delicada, más, digamos, más difícil de resolver. No es muy difícil que un Estado acepte voluntariamente a través de negociaciones ceder una parte de su territorio, sobre todo una parte tan importante, porque estamos hablando de una zona industrial, de una zona en la que hay fortificaciones,
hay estructuras armadas, es decir, para Ucrania sería perder mucho, no sería perder cualquier región. Además está la cuestión legal, que según la constitución ucraniana no se puede hacer de esta forma, hay que hacerlo a través de una reforma constitucional y referéndum, y luego hay una opinión pública que estaría muy en contra de este proceso. Entonces, yo creo que más que una verdadera cesión territorial, si quieren desatascar ese aspecto de la negociación, lo único que pueden intentar hacer es que cada una de las dos partes acepte la situación en el terreno de facto, según las líneas del conflicto, según las líneas alrededor de la cual se construiría el alto al fuego. No sería un reconocimiento oficial, no sería un reconocimiento legal, ni bajo el derecho internacional, ni bajo el derecho nacional de Ucrania. Sin embargo, sería, digamos, una aceptación no de jure, sino de facto, de una situación creada por un conflicto armado y que solo se podría recuperar a través de más conflicto armado. Entonces, es probable que Ucrania finalmente pueda aceptar una solución de este tipo, una solución como hemos visto ya en la historia en varias ocasiones. Por ejemplo, se ha hablado mucho del caso de las Coreas, ¿no? De la península de Corea. Entonces, esto podría ser uno de los escenarios. Aún así, la cuestión territorial no deja de ser la más difícil, la más dolorosa, la más sangrante para Ucrania y para Europa también. Desde luego, sería muy dolorosa, como bien indicabas, y bueno, también veríamos cuál sería esa post-Ucrania que quedaría después y también en función de cómo se establecieran las nuevas fronteras, si no podrían resurgir determinadas tensiones. Por el momento parece que Zelensky sí que propone congelar las líneas del frente actuales. El mantra que está repitiendo Ucrania es que congelar no es ceder. Aquí, Andrea, también tenemos que hacer alusión a la importancia de la retórica, de la narrativa, de los mensajes y cómo se trasladan los mensajes. Sin duda. En una negociación, sí, una de las claves suele ser que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo que les permita de alguna manera vender a su propia opinión pública que de alguna manera se ha ganado o que se ha ganado algo. En ninguna parte, ningún actor en una negociación puede aceptar una derrota total a menos de que la derrota tenga lugar a través de fuerza militar. En ese caso sí suele haber una imposición pura y dura, pero en una negociación entre dos partes que están en una situación de una especie de empate técnico, es absolutamente necesario que los mediadores creen un enfoque, un escenario en el que ambas partes puedan ganar algo y así presentarlo a sus opiniones públicas. No, una negociación puede convertirse en una manera de desestabilizar un régimen político y probablemente incluso provocar su caída, porque hay actores nacionales, internos, domésticos, que son parte en causa en estas cuestiones y no aceptan soluciones tajantes, radicales o sobre todo unilaterales. Entonces, esto es algo que los negociadores y los mediadores tienen que tener en cuenta. Yo espero que la administración Trump lo esté teniendo en cuenta. Entonces, es muy importante, como decías tú, la narrativa, porque luego, después de la negociación, cada una de las dos partes tiene que volver a su propio país, a su propia opinión pública y explicar. Entonces, buscar palabras que de alguna manera transmitan la idea de una victoria o de haber ganado algo es fundamental. Desde luego. Ya por último, Andrea, quería preguntarte por el hecho de que Ucrania haya renunciado, o al menos a priori parece que ya ha renunciado a la probabilidad de adherirse a la OTAN, eso sí, a cambio de garantías de seguridad. La adhesión a la OTAN era algo que estaba incluso concebido constitucionalmente en una cláusula de la Constitución del país desde el año 2019. ¿Qué implica ya de por sí esa renuncia?
Esta tampoco debe ser una renuncia fácil para Ucrania y para sus líderes y para su opinión pública. Ucrania había apostado en la posibilidad de convertirse en un miembro. Los mismos países de la OTAN, años atrás, aunque de manera un poco así retórica, quizás dejaron caer varias veces la necesidad de que algún día Ucrania se convirtiese en un miembro de la OTAN. Sin embargo, la situación ya lo impide, la situación en el campo de batalla lo impide. Rusia tiene todavía una influencia debido a sus avances militares que le permite poner líneas rojas, y lo que tiene que hacer Ucrania, lo único que puede hacer Ucrania es aceptar las más aceptables, perdonen la redundancia, o las menos, eh, digamos, dañinas. Es verdad que no, digamos, no poder entrar en la OTAN limita muchísimo la seguridad de un país como Ucrania, porque obviamente ser un miembro de la OTAN supone ciertas garantías en términos de protección y de seguridad colectiva. A cambio se le ofrece, parece, digamos, relaciones de seguridad mutua bilaterales a través de acuerdos que a veces funcionan, a veces no. Por ejemplo, en la época de las guerras mundiales no funcionaron, no se cumplieron. Digamos que son mucho más fáciles de incumplir comparados con ser miembro de una alianza como la OTAN. Y según lo que leo, se seguiría, en cambio, encima de la mesa la posibilidad de convertirse en un miembro de la Unión Europea a partir de cierta fecha. Esa sería una garantía de más, porque es verdad que la Unión Europea no es la OTAN, no es una alianza militar, pero también tiene en el Tratado de Lisboa, en la última enmienda que se ha hecho al Tratado de la Unión Europea, hay una cláusula de mutua ayuda en caso de ataque militar. Entonces, claro, ahí no estaría Estados Unidos, no sería igual de poderosa, la disuasión nuclear no sería del mismo nivel que con la presencia de Estados Unidos, pero sigue siendo la Unión Europea un bloque geopolíticamente importante. Entonces, esa sí es una oportunidad. Pero lo de la OTAN no me cuesta creer que sea una ocasión de momento perdida para Ucrania. Pues nos quedamos con esto y con este análisis. Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.